El día de hoy hablaremos sobre la vida y obras de Carlos Mérida. Carlos Mérida nació el 2 de diciembre de 1891 en el departamento de Quetzaltenango, Guatemala. Él nació en una familia de clase media, ya que su padre era un abogado y su madre una maestra de escuela. Él, entre sus primeros pasos para el arte, fue criado en una familia donde la cultura era importante, y gracias a eso pudo adquirir conocimientos en la música y pintura. Él inició sus estudios con el maestro Manuel Carrera y en el año de 1902 a 1905 tuvo la tutela del maestro Jesús Castillo en la Escuela de Artes y Oficios. Entre sus suficientes aprendizajes en el arte, el artista se convirtió en un adolescente y este permanecía entre los libros, la música y sobre las clases que recibía con el venezolano Santiago González. Su familia se volvió a trasladar a Quetzaltenango y él asistió al Instituto Práctico de Varones, con el que estuvo recibiendo clases de dibujo con el profesor Santiago Vichy. Gracias a eso pudo cautivar de los grandes paisajes que contenía su tierra, como el altiplano y su gente, con lo cual pudieron hacer sus primeras obras de arte. Él en 1908 se pudo graduar de bachiller y junto a su familia volvieron a viajar a la ciudad capital. En 1910 celebró su primera exposición, donde a la vez viajó a Francia y estuvo junto a Modigliani y se pudo relacionar con el gran pintor Pablo Picasso. Entre su etapa artística estuvo en un grupo de mexicanos, con el que pudo realizar una colaboración con Diego Rivera en el mural de Anfiteatro Bolívar de la Ciudad de México. En eso mismo se quiso convertir como un muralista independiente en la Biblioteca Infantil de la Secretaría de Educación Pública, donde años más tarde, en 1927, volvió a París, con el que estuvo compartiendo Paucle y Miro durante 2 años. Él, en 1910, a sus 19 años, Mérida pudo presentar en sus obras exhibición de arte. Él se mudó a París, donde vivió durante 4 años y conoció a diferentes tipos de artistas, como Pablo Picasso, Piet Mondrian y Amadeo Modigliani, junto con otros artistas latinoamericanos que vivían en Europa en aquella época. En su vida personal, en 1919, contrajo matrimonio con Dalila González Gálvez, oriunda de Quetzaltenango, entre lo cual se cree también que viajaron juntos al país de México por el desacuerdo que tenían con la familia sobre su casamiento. En su mudanza a París pudo conocer y trabajar junto al artista reconocido Pablo Picasso, que pudo influir mucho en él. Fue nombrado director de la Galería de Teatro Nacional en México y dirigió la escuela de danza, exponiendo siempre con orgullo nuestra ascendencia maya quiché y su descendencia española. Participó en la Exposición Internacional Surrealista, que se celebraba en México, y fue nombrado profesor de arte en North State Teacher College en Dayton, Texas. Conoció a Jaime Cervantes, el escultor Rafael Yela Gunter y al pintor Carlos Valentí. Fue a petición de este último que Carlos Mérida viajó nuevamente a París, donde tristemente su amigo Carlos Valentí se suicidó en ese mismo lugar. Fue el creador del arte abstracto modernista que integró a Latinoamérica y gracias a esto pudo favorecer la originalidad y la libertad absoluta que los artistas tenían en el material de composición plástica. Por ello, el abstraccionismo agrupa tendencias totalmente diferenciables entre sí. Además, han logrado impactar en la cultura visual contemporánea. Entre sus logros podemos destacar
que tenemos estos a continuación, como el que había mencionado anteriormente, que había trabajado con el grupo muralista en México, con Diego Rivera. También en 1931 organizó la Escuela de Danza de la Secretaría de Educación Pública. También fue nombrado director de la Galería de Teatro Nacional en México. Dirigió la Escuela de Danza en México. Además de que podremos ver una de las obras más importantes que ha tenido Carlos Mérida durante sus años como pintor, que han podido ser muy reconocidas como aquí en Guatemala y en distintos lugares del mundo.